juzgándolos por homicidio. Esta afirmación se corrobora con el hecho de que, conforme al cúmulo probatorio existente, se advierte que el operativo respectivo se conformó por una serie de acciones desafortunadas que influyeron en el resultado trágico que todos conocemos y que hubiéramos deseado todos que no hubiera acontecido. Prueba de lo anterior es que entre las medidas implementadas en el operativo, no solo se ordenó la conformación de la valla para impedir la salida de los que se encontraran en el inmueble o para impedir que se fueran o se pudieran escapar como los querían detener, sino también se determinó apagar la iluminación y el aire acondicionado del lugar, lo cual influyó indudablemente en que se pusiera a las personas que se encontraban en el interior del local en una situación inminente de peligro, que finalmente se tradujo en la muerte de 12 personas y la provocación de lesiones a otras 7. Hay datos de que adentro del local se encontraban, como ya se ha dicho, otros policías que impulsaban a los jóvenes a que salieran cuando del otro lado se cerró la puerta o se colocó también ese muro de contención. Esto es, se cerró la puerta por dentro. Segundo, la presión sobre los jóvenes de los policías que estaban adentro los impulsaba a salir, mientras que de la parte exterior parecía impedirse su salida, se apagó la luz y por ende el aire acondicionado provocó un ambiente sofocante. Todas estas órdenes que se dieron, yo difícilmente se las puedo atribuir todas a los quejosos que están en este amparo. Son una serie de circunstancias que no se podían prever ni en ese momento. Ahora nos resulta claro, pero en ese momento no sabemos si realmente ellos podían percibir que todas esas acciones de las que no necesariamente tenían conocimiento originarían lo que al final sucedió. A la existencia de diversos factores que pudieron haber influido en mayor o menor medida que se pusiera en riesgo y finalmente se generara una afectación en la integridad y la vida de las personas en el interior del local, que no eran, insisto, previsibles necesariamente por nadie, ni por los policías de adentro, ni por los de afuera, ni aún por los propios jóvenes. Hay que agregar que de la valoración concatenada de las pruebas que conforman el expediente, no es posible obtener una conclusión irrefutable en el sentido de que la formación del muro en torno al acceso de la discoteca fue la que ocasionó la afectación a la integridad. Máxime que, como se ha dicho, el cerrar las puertas inclusive no fue por los policías que estaban fuera, sino por los que estaban adentro, que fueron los que ordenaron que se cerrara la puerta. Esta falta de certeza plena en la relación de que la acción de controlar la salida de los jóvenes mediante el sostenimiento del muro fuera la causa directa, o sea, no es ni siquiera la única causa de que 12 personas perdieran la vida y otras tantas resultaran lesionadas, genera que mi postura sea en el sentido de que no tengo evidencia suficiente, como lo dice la resolución de la autoridad responsable que estamos analizando, por eso no coincido con la resolución de la autoridad responsable, para demostrar terminantemente y más allá de toda duda la existencia de un nexo causal entre la conducta desplegada por los quejosos y el resultado material, como los sostuvieron en la sentencia reclamada. Aquí no se juzga a quien o quienes sí dieron las órdenes de que se hicieran esas acciones, de que se cerrara la puerta, de que se apagara la luz, de que se quitara el aire acondicionado, de que se impulsara a los jóvenes a salir. ¿Quiénes dieron esas órdenes? Eso aquí, por lo menos, no está siendo juzgado. Y quizá ahí, a quienes tenían el mando, como bien señalaba el ministro Medina Mora, debieron haber sí previsto o calculado el daño que estaban causando con esas órdenes, que finalmente los policías estaban acatando las órdenes que les daban los mandos superiores. De estas circunstancias, como señaló el ministro Saldívar y que mencioné hace un momento, a mi parecer se dieron por órdenes ajenas a los policías que solo las cumplieron, que fueron al final contradictorias y que no tomaron en cuenta el daño, no fueron retiradas por la autoridad que podía haberlo hecho en la cadena de mando que les correspondía. Por eso,
atendiendo a que la materia específica de este asunto sometido a consideración de este Pleno se restringe exclusivamente a verificar si la conducta omisiva atribuida a los quejosos fue la que generó la afectación a los bienes jurídicos tutelados, que no quedó acreditado principalmente porque fueron diversas acciones las que influyeron en la puesta en peligro de las personas, sin que de las pruebas existentes sea posible establecer cuál de esas acciones o en qué medida fue la que generó la afectación a las personas en el interior del local. Por eso y por las diversas razones que se han expresado en contra del proyecto, yo también emitiré mi voto en ese sentido. ¿Alguien más, señores ministros? Si no hay más, vamos a tomar la votación. Señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome de algunas consideraciones, estoy a favor del proyecto. Señor ministro Con el Cosío. proyecto y la negativa del amparo. Señor ministro Franco González Salas. En contra. Señor ministro Saldívar Leo de la En Rea. contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. En contra. Señor ministro Lainez En contra. Señor ministro Pérez Con de el proyecto haciendo reservas. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existen 7 votos en contra de la propuesta del proyecto. En ese sentido se desecha o se rechaza el proyecto, pero, o sea, estrictamente, pero podrían, si ustedes, la mayoría están de acuerdo, que se realizara el engrose por otro ministro, si usted quiere o si usted aceptara hacer el engrose, señor ministro, pues digo, para no imponerle esa carga. Agradezco la cortesía, pero prefería declinar. Exacto. Entonces, para que otro ministro pudiera hacer el engrose, yo sugiero a sus señorías que fuera el ministro Saldívar, ya que él había presentado un proyecto diverso en la sala que le puede servir de base para realizar el engrose, ya con todas las argumentaciones que se han dado aquí en este pleno. Con todo gusto, señor presidente. Bien, entonces vamos a considerar el asunto como resuelto y el engrose lo formulará el señor ministro Saldívar. Si tiene a bien, lo reparta para que lo podamos analizar todos antes de que se firme la resolución Por supuesto, final, por presidente. favor, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, Para anunciar voto particular. señor ministro Cosío. Perdón, ¿ya no se va a discutir el proyecto aquí en sesión pública otra vez? Por eso decía yo que se podía hacer el engrose por otro ministro, Sí. o se rechaza el proyecto y tendría que retornarse. Eso me parece más correcto, señor presidente, digo, ustedes sabrán. Quedan Sí. otros 3 asuntos que también quisiera que se votaran. Hay diferencias en ellos, pero sí también me gustaría que quedaran formalmente rechazados para no tenerme que hacer cargo de ellos. Desde mi punto de vista quedan muchas cosas por discutir, usted decidirá, pero sí me parece que lo conveniente sería un retorno más que un engrose, porque no se discutieron la totalidad de los elementos y los otros 4 ni siquiera se han visto, pero en fin, esa es decisión desde luego la presidencia que yo respetaré muchísimo, pero sí me gustaría, señor presidente, si se pudieran poner a consideración los otros 3 para que también fueran rechazados y en Sí. su caso retornados. Gracias, señor presidente. Señor ministro Medina Mora. Señor presidente, me parece relevante, digamos, mirar esto obviamente en conjunto, porque aunque hay diferencias, también hay similitudes que yo creo que nos llevan por la misma vía, pero, digamos, para hacer el engrose de este asunto, si no podemos considerar eso, no hemos considerado si el amparo es liso y llano o es para efectos, pues es muy difícil. Algunos de nosotros hemos planteado que ciertamente la sentencia y el proyecto no nos parece adecuado, pero no necesariamente por las mismas razones. A mí me parece que no está graduado o gradado la conducta que cada uno desplegó, el nivel de responsabilidad que tenía y por consecuencia, si en su caso se puede o no configurar el delito que está planteado. No estoy haciendo un prejuzgamiento, simplemente me parece muy difícil hacer un engrose si no se considera esto. Desde luego puede haber, y si la mayoría está por un liso y llano, bueno, pues yo haré un voto concurrente en su caso en la
concesión del amparo, pero sí me parece que no es un tema irrelevante. Pregunto, en realidad. Sí, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Presidente, nada más habría, gracias, señor presidente, nada más habría una cuestión que tendríamos que considerar, y la verdad no la tengo clara en este momento, por eso la planteo como duda. La decisión que acabamos de tomar sería el segundo desechamiento sobre un proyecto sobre este asunto. Entonces, no sé si en este caso, porque en los que siguen coincido en que lo correcto es que sea un retorno, aunque a veces también hemos hecho engrose cuando ya hay decisión. Aquí lo que pasa es que es un segundo retorno, pero si es que hay distinciones en el tipo de amparo, que a mí no me había quedado claro, pues yo creo que sí sería más conveniente hacer un retorno y que se planteen nuevamente. Pero yo partiría de la base que en cuanto a la cuestión del nexo causal y la no previsibilidad de otra conducta y etcétera, ya hay una mayoría en ese consenso y entendería que la discusión sería, sobre todo por quienes estamos en la mayoría, entiendo que quienes no, es solamente qué tipo de amparo se va a dar. Sería así porque si no implicaría volver a abrir toda la discusión de no solo de este asunto, sino de los siguientes, que es complicado. Mi punto de vista es que una vez que votemos los asuntos del ministro Cosío, cuando se presente el retorno, en que en su caso yo me anticipo que con todo gusto haría el engrose, creo que ya fallando uno podríamos ajustar los que siguen, pero lo que usted decida, presidente. No, sí, tiene razón. Como decía el señor ministro Medina Mora, hay posturas que se podían entender de un amparo liso y llano, y algunos otros quizá que no lo establezcan en ese sentido, sino con algún efecto que pudiera imprimírsele al amparo. Pero insisto, si no tienen ustedes inconveniente, podríamos entonces retornar el asunto, ¿de acuerdo? Y se lo retornamos al señor ministro Saldívar, específicamente atendiendo a que había formulado el proyecto original contrario al que ahora se presentó, de tal modo que se pueda aprovechar el proyecto que ya se tenía en la sala. Si no tienen inconveniente, señores ministros, ¿están de acuerdo? Bien. Entonces, con eso queda retornado el asunto, se volverá a presentar en una sesión posterior y entonces podemos avanzar con los otros 3 asuntos que están en la lista de hoy. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo directo 14/2015, promovido en contra de la sentencia de 29 de octubre de 2013 dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz, y conforme al único punto resolutivo que propone, la justicia de la Unión no ampara ni protege en contra del acto de autoridad reclamada en términos del último apartado de este ejecutorio. Señor ministro Cosío. Gracias, presidente. Si no tuvieran ustedes inconveniente, me gustaría que se propusieran los 3. Creo que se podrían repetir las votaciones anteriores, porque estos vienen también con una negativa de amparo, y más allá de las razones por las cuales se llega a eso, creo que tienen elementos muy semejantes y creo que sería una forma de simplificar esta decisión. Muy respetuosamente es mi sugerencia. No, sí, de hecho así lo entendía gracias, yo. Continuaríamos con los 3 asuntos siguientes. Gracias, señor. Mencionaba yo hace un momento. Señor secretario. Sí, se somete también a su consideración el proyecto relativo al amparo directo 15/2015, promovido en contra de la sentencia de 29 de octubre de 2013 dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como el amparo directo 16/2015, promovido también contra la sentencia de 29 de octubre de 2013 dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, ambos bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz. Entiendo desde luego que con la técnica que hemos seguido, la metodología que hemos seguido, los puntos iniciales respecto de antecedentes, narrativas, competencia, oportunidad, existencia del acto reclamado y elementos de estudio, entiendo que no hay mayores observaciones, señores ministros, y que estos pueden ser aprobados desde luego en votación económica. ¿Están de acuerdo ustedes? Correcto. Y ahora, respecto del fondo, podemos reiterar la votación que el secretario ya tiene del asunto anterior
Y en ese sentido, si estamos de acuerdo, reiteramos los votos con las mismas argumentos, sin perjuicio, desde luego, siempre que puedan formularse votos concurrentes, aclaratorios respecto de lo que se haya establecido o votos particulares en su caso. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, quedan con esto aprobados también los 3 asuntos con los que se nos ha dado cuenta. Tendría que ser retorno también, ¿no? No quedan Sí, aprobados. perdón. Ha aprobado, sí, el rechazo de los asuntos y retornados al mismo ministro ponente, que será el señor ministro Saldívar. Señor ministro. Nada más por una Gutiérrez. aclaración, mi voto particular en el entendido de que iba a haber un engrose. Habiendo un nuevo asunto, pues habría que esperar a ver el Claro, proyecto. muy bien. Con eso queda entonces agotada por lo menos el orden del día que tenemos previsto para hoy, y no habiendo otro asunto, vamos a continuar el próximo lunes con los asuntos que se listen para el lunes, en atención a que este próximo jueves es un día inhábil. Los convoco a la próxima sesión pública ordinaria, que tendrá lugar entonces el próximo lunes en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. ¿Será la hora acostumbrada? Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia los asuntos correspondientes a este amparo directo número 61/2014 y 14, 15 y 16/2015, amparos directos. Un asunto importante en contexto general respecto del tema que se analizó en este caso en función de la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional en fecha 29 de octubre del año 2013 por la tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un asunto importante en el contexto del estudio que se estableció fundamentalmente del artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal en función de la fecha en que se suscitaron los actos correspondientes que dieron motivo a estos planteamientos, actos del 20 de junio del año 2008 en la discoteca News Divine. Un asunto importante cuando se plantea fundamentalmente en el contexto de este artículo 259 del Código Penal a que nos hemos referido, el ejercicio ilegal del servicio público como planteamiento fundamental de la sentencia emitida por la Sala Penal correspondiente, un asunto que lleva precisamente al estudio del proyecto que planteaba no otorgar el amparo a los quejosos, un asunto importante que se resuelve en el sentido de una votación de 7 votos, una mayoría para en su momento desechar el proyecto correspondiente y retornarlo para que se presente un nuevo proyecto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este fue el resolutivo en el primero de los asuntos, el amparo directo 61/2014, que aplicó también a los otros 3 amparos directos a que nos hemos referido, 14, 15 y 16/2015. El estudio que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso se planteó en mucho sobre figuras importantes como la cosa juzgada refleja como un elemento importante respecto de los procesos que se llevan a cabo en los diversos asuntos correspondientes precisamente al mismo contexto de la fecha 20 de junio del año 2008 y específicamente en el caso del amparo directo es sobre la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional, esta que es la tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en la fecha correspondiente 29 de octubre del año 2013, y sobre esto que se había estipulado respecto del artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal con la comisión de este delito en el caso del ejercicio ilegal del servicio público. Se presentará otro proyecto en fecha indeterminada hasta el momento para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de estos amparos directos y resuelva lo pertinente. Esto es el asunto que ha analizado, los asuntos que ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
la Nación en esta sesión ordinaria. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.